Por eso, digo, va a llevar tiempo. Nicolás Trota es el ministro de Educación de la Nación, uno de los cargos claves para entender la sociedad argentina y la de todo el mundo. Gracias por venir, Nicolás. Gracias a vos, Chiche. ¿Va a haber una reunión con el tema del colegio ahora, por el tema del coronavirus? Bueno, estuvimos recién en una reunión multiministerial, que también estaban especialistas, estaba el ministro Ginés González García, había también estaba el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo que nos ha planteado el ministro, que venimos teniendo reuniones periódicas, vinculado al rol de la escuela en todo lo que es la prevención del coronavirus, ¿no? También de otros problemas sanitarios que tenemos vinculados al dengue en el norte argentino, el sarampión también, ¿no? La necesidad que la escuela pida los certificados de vacunación, y en particular el coronavirus, poniendo mucha atención. Pero no hay perspectiva de que suspendan la clase ni nada por el estilo. No, por el momento no. Lo que nos sí ha manifestado el equipo de especialistas es que esto es una cuestión de día a día. Hay que ver no solo cómo se comporta el coronavirus en Argentina en cuanto a la transmisión o al contagio, sino también en nuestra región y en el mundo. Nos informaban los especialistas que hay una disminución en el caso de la realidad del coronavirus en China. En Europa hay un momento de expansión de los contagios y hay que tener mucho puesto la mirada en la prevención en la escuela, vinculado a lavarse las manos. Monitorearlo permanentemente. Monitorearlo, y a partir, nos fueron claros decir, lo que estamos definiendo como protocolo hoy puede cambiar mañana. Pero por el momento estos son los protocolos que se recomiendan en cada uno de los países, y tener puesta la preocupación y la atención, como lo está haciendo nuestro gobierno, en diálogo también con todas las jurisdicciones, como también nosotros venimos trabajando con cada uno de los ministerios de educación de las provincias, enviando toda la información para que esté en la escuela. ¿Qué escuela tenés vos en mente? ¿Una escuela moderna, dinámica, tradicional, revolucionaria? No, en primera instancia una escuela... Si tenés alguna escuela... No, una escuela que tenga la capacidad de romper la realidad de desigualdad que transita la Argentina. Y una buena escuela es la escuela que, frente a la mayor necesidad, tiene las mayores herramientas, ¿no? Y muchas veces la escuela se termina pareciendo... A ver, por ejemplo, ¿cómo? No, muchas veces la escuela se termina pareciendo al lugar donde está emplazada. ¿No? Una escuela emplazada en un sector medio acomodado es una escuela que tiene mucho más herramientas de lo que tiene una escuela en el norte argentino en una zona de mucha vulnerabilidad. Qué interesante eso. Cuando tendríamos que ser... Está comprobado, porque muchas veces la escuela, además... O sea, la escuela donde van los ricos es mejor que las escuelas donde van los pobres. Bueno, porque es un dato objetivo eso, ¿no? Sí, y entonces, sí, frente a eso, lo que ha sido también el proceso de provincialización de nuestras escuelas en la década del 90, terminó provincializando escuelas en regiones más ricas, con mayor capacidad de desarrollo, escuelas que se pudieron robustecer, y otras escuelas en provincias tradicionalmente empobrecidas que no tienen las herramientas, ¿no? Y muchas veces lo que termina demarcando o marcando lo que va a ser el camino de una escuela es el capital educativo y social con el que vienen los estudiantes. Entonces ahí es donde debemos lograr una escuela muy presente y avanzando en una agenda que para nosotros, por un lado, implica cumplir la ley. Los 180 días de clase, que es una ley, la ley de financiamiento educativo para que logremos procesos de inversión prioritaria, que va a repercutir en infraestructura, en salario docente. Hasta el 2015, Chiche, después de una década de esfuerzo a partir de la ley de financiamiento educativo, logramos invertir el 6,1% de educación de nuestro Producto Bruto Interno en educación. Desde entonces bajamos 1,3, 1,4 puntos del Producto Bruto Interno en una Argentina en crisis. Y eso reciente disminuye la capacidad de respuesta que tiene nuestra escuela. O sea, proporcionalmente tenés menos plata que en el 2015. Mucha menos plata, porque además el Producto Bruto Interno es más pequeño y tenés una crisis social muy profunda. Entonces la escuela pierde por momentos la centralidad de ser un espacio de creación de conocimiento para ser un espacio de contención social, en crisis que muchas veces se ven superados los propios maestros y maestras. Y en nuestra agenda se vincula también a avanzar en la escolarización temprana, porque esto también es un tema central. Cuanto antes una niña o un niño se escolarice, más posibilidades tiene de proyectar una escolaridad de 10, 15 años a lo largo de su vida. Y eso también es un punto sustantivo para mejorar la transformación social que nuestro país necesita. Ahora, digamos, uno de los temas que estábamos hablando recién es que estamos como esperando que el país arranque. Digamos, vos también estás esperando que el país arranque, o vos ya arrancaste por tu lado, como por ejemplo, qué sé yo, lo hizo Arroyo con el tema de la tarjeta alimentaria. ¿Vos ya arrancaste con tu escuela?
No, nosotros ya arrancamos. Ya arrancaron. Digo, arrancamos obviamente Por lo pronto las clases empezaron. Las clases empezaron, lo que no debería ser normal, sí, ha sorprendido. Sí, ¿no? obvio. Entonces, ¿qué decisión tomamos? Nosotros decimos, donde había conflicto, tenemos que generar diálogo. Y la paritaria nacional docente fue eso, ¿no? Las 24 provincias, en un momento muy complejo para la Argentina, sentadas en una mesa con las 5 organizaciones sindicales nacionales. No era tan difícil. No era tan difícil, hay que escuchar y hay que escuchar, y acercar posiciones. Y ser conscientes que los cambios en la educación se hacen con consensos, con las provincias, porque nuestra responsabilidad como gobierno nacional es articular la política educativa en todas las jurisdicciones de nuestro país, pero también con los maestros. Ningún modelo educativo se construye confrontando con los maestros. Esto no quiere decir que haya demonización de los maestros en los últimos años, acordate. Bueno, y eso es un fuerte retroceso, Chiche. Eso implica renunciar a cualquier cambio positivo de nuestra escuela, porque cualquier cuestión que nosotros imaginemos para la escuela ingresa al aula de la mano de los maestros. Entonces, ese concepto básico, elemental, de comprender cómo funciona el sistema educativo, no estuvo presente en los últimos 4 años. ¿Dónde te educaste vos, Nicolás? Yo fui a una escuela en Belgrano, aquí en la ciudad privada. Privada, vos sos un hijo de la educación privada. Yo soy un hijo de la educación privada, estoy terminando mi doctorado en la Universidad de Buenos Aires de Educación, que empecé hace 2 años y medio. Me falta lo más difícil, que es la tesis que vengo postergando, porque uno no tiene tiempo. ¿Y por qué te interesó doctor en educación? Bueno, yo hace 7 años que asumí el desafío de ser rector de una universidad, hasta diciembre pasado, y ahí uno terminó de configurar también lo que era su mirada sobre distintos aspectos y me empecé a especializar en los temas educativos y a partir de allí inicié en la Facultad de Filosofía de la UBA mi doctorado en educación que estamos terminando. La tesis. ¿Terminás en 2 años y medio? No, el doctorado son seminarios, lo más difícil del doctorado es la tesis, ¿no? La tesis que ya fue aprobado. ¿Cuál va a ser tu tesis? Bueno, fue aprobado el plan de trabajo, la tesis se vincula a democratización de acceso a la educación universitaria. No todo lo que son los distintos componentes de acompañamiento pedagógico para lograr algo que nosotros planteamos. Es bastante amplia el ingreso a las universidades, digamos, no tenés problema. No. La UBA es barata, es gratis. No, bueno, pero ahí está el desafío, digo. La gratuidad del sistema universitario para nosotros es un piso democratizante. Sí. Ahora, también tenemos que ser conscientes que una nueva oleada de democratización de acceso, hoy nuestro sistema universitario vive un proceso de democratización como nunca antes en su historia, sí. Más de 2,5 millones de estudiantes universitarios, pero tenemos que lograr democratizar no solo el ingreso, sino también el perfil del egresado. Sí. Y ahí hace falta generar instancias de acompañamiento pedagógico, porque no es la misma realidad sí. con la que vienen los distintos estudiantes. Y el aporte que ha hecho en los últimos años en la Argentina, las que se han denominado las universidades del Bicentenario, José C. Paz, Moreno. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Hurlingham, Jaureche, universidades donde... Lo llevó más cerca. La llevó más cerca y permitió algo que es que el ciudadano, que el trabajador, que el joven se apropie del derecho a la educación universitaria, que está dado, por ejemplo, en mis hijas y mis hijos, que son hijos de universitarios. Pero cuando es la primera generación de estudiantes universitarios, ese derecho que es muy próximo no se percibe como propio. Y a veces... El 90% de la matrícula de la Universidad de La Matanza es gente que por primera vez tenía, no solo universidad, tenía un secundario. Bueno, esa es una transformación extraordinaria impresionante, que también nos interpela a pensar los mecanismos de acompañamiento de la universidad para que no se produzca el desgranamiento que muchas veces se produce. ¿En Chubut ya hay clases o sigue habiendo problemas? En Chubut todavía hay conflicto. No, en Chubut todavía hay conflicto, hay paro, las clases empezaron el día 26, hay un paro con una adhesión de aproximadamente el 30%, hay 5, por lo que me informan, establecimientos educativos que no han abierto todavía las clases. Venimos trabajando, dialogando con las organizaciones sindicales y con el propio gobierno provincial. Chubut es una provincia que viene arrastrando un conflicto en el 2018, en el 2019. Tenemos puesta nuestra mayor preocupación en lograr acercar posiciones.
Todavía, para poner ejemplo, no se terminó de pagar el salario de enero a los maestros. Está dividido en distintas categorías de cobro. Es una provincia que está con mucha deuda y con deuda también con los maestros. El gobierno también, debo reconocer, el gobierno de la provincia, el gobernador Arcioni, ha hecho mucho esfuerzo en las últimas semanas. Se ha asumido la deuda del año 2019 y yo creo que estamos muy cerca de poder resolver un problema que excede a lo educativo, que es un problema fiscal muy grave de la provincia. Nicolás, me encanta hablar con vos porque sos un tipo clarito. Cada 2 semanas o 3 semanas tenés que venir a monitorear cómo viene el tema de la educación. Desde ya te agradezco, mucho. Chiche. Te pido por favor que vengas a hacerlo. ¿Sabes por qué, Chiche? Para mí es muy importante. Sí. Porque tenemos que lograr que la educación no esté presente solo en febrero y marzo, frente al conflicto. Hay que discutir el fondo de los problemas. Hay que discutir eso, hay que discutir planes de estudio, hay que discutir qué escuela se quiere, cómo tiene que ser. Me encantaría. Bueno, te agradezco, Chiche. Acá tenés esto es una tribuna ya. ¿Cómo no? Te agradezco mucho. Gracias. Bueno, muchas gracias. Un placer. Un placer. Fiel Penaudio.